Hola, soy Paquito69 y aquí te traigo el tutorial de cómo poder pasar coches a tus amigos, coches modeados, coches sin modear o lo que tú quieras pasarle a tus amigos. Pues esta es la explicación de cómo poder pasarlo, ¿vale? Presta mucha atención porque es algo muy sencillito. He intentado hacerlo de una manera así más sencilla para que se pueda entender mejor. Así que bueno, en primer lugar lo que debéis de hacer es uniros al mismo grupo de chat de voz. Tenéis que estar unidos al mismo grupo de chat de voz para que la persona que vaya a buguearse pueda unirse a la sesión del jugador, ¿ok? De esta manera vais a hacer el bug, porque sin eso no vais a poder. Así que de primeras, el jugador que vaya a recibir el coche, en este caso es el jugador 2, el jugador que vaya a recibir el coche debe de invitarte a ti al grupo de chat. Ok, este es el punto 1. El punto 2, si quieres guardar el precio original del coche y no tener un coche con un valor de $200.000 porque hayas usado una Sánchez, pues te compras el mismo coche que vayas a recibir las mejoras, ¿ok? En este caso estás viendo que el jugador 2 está guardando un jugular porque va a recibir un jugular modeado con Fórmula 1, ¿vale? En caso de que no puedas comprarte el mismo coche, pues utiliza una Sánchez. Bien, en tercer lugar, ambos jugadores deben de estar en modo online para que el jugador 2 pueda unirse fácilmente al jugador 1. Luego, el jugador 1 debe de unirse a la misión Robo de Titanes él solo y quedarse allí hasta que el jugador 2 termine su bugueo. Ahora, fijaros en la pantalla 2, lo que debe de hacer el jugador 2 es ir al B1 del club nocturno y tener al menos un coche en el garaje B2. Entonces, el bugueo comienza aquí porque vamos a necesitar unirnos al jugador 1 pulsando doble botón TS y encontrando, como podéis ver en la imagen, debéis de ir hasta el grupo de chat y poneros encima de unirse a esta sesión. Por lo tanto, una vez que lo tenéis preparado, pulsáis B2, a la que veáis que el personaje está entrando en el ascensor, pulsar rápidamente doble botón TS, unirse a la sesión, aceptáis la primera y la segunda debéis de esperar 3 segundos, ¿ok? 1, 2, 3, aceptáis y después de tener esta pantalla negra, debéis de fijaros si tenéis el minimapa o no tenéis el minimapa. Cuando apareces y no tienes el minimapa es porque ya estás bugueado, ¿ok? Pero muy importante, no lo hagáis rápido, hacerlo rápido para unirte a la sesión, pero la segunda alerta no la aceptes tan rápidamente, ¿ok? Quédate allí 3 segundos. Una vez que veas que has salido de allí y no tienes el minimapa, vas hasta el garaje y coges cualquiera de los coches. Yo la primera vez lo intenté con el primero que veis, justo bajando las escaleras, y no me salió bien, así que esta fue la segunda vez. Si no sale la primera, pues vuelves a intentar otra vez, 2 o 3 veces y ya está, no pasa nada. Una vez que estés fuera, rápidamente te das la vuelta y vuelves a entrar al mismo garaje donde tenías el coche guardado, ¿ok? En este caso es el B2. Rápidamente te va a aparecer esta pantalla, pulsas triángulo y te vas a ver así bugueado durante un segundillo y vas a aparecer pues en cualquier punto del mapa. En este caso pues yo aparecí aquí. Una vez que estés aquí, pues le dices al jugador 1 que ya puede salir de la misión de robo de titanes y dirigirse al punto donde te vaya a pasar el vehículo, ¿ok? Que ahora lo vas a ver dónde está. Coges cualquier vehículo de la calle, ¿ok? No hace falta que llames ningún vehículo personal, no llames a ningún vehículo personal. Coge cualquier vehículo de la calle y te vas dirigiendo pues al punto donde te van a pasar el coche, ¿ok? Ahora mismo os voy a mostrar dónde está en el mapa para que podáis verlo y recordarte de que vas a sufrir aquí otro bugueo. No te asustes porque es parte del bugueo que estás haciendo, así que todo es parte del juego. Este es el punto donde deberás de dirigirte. Como has visto, hay 3 bloques uno encima de otro, es muy fácil de ver. Igualmente tu amigo te puede estar acompañando, puede ir delante tuya todo el rato. Este es el bugueo que te va a pasar, ¿ok? Si no te pasa, pues algo va raro. Te debe de pasar, en todas las veces que vayas a hacerlo, te debe de pasar esto, ¿ok? Mientras tanto, este es el lugar donde se debe de guardar, se debe de quedar el coche, ¿ok? No es este coche que estáis viendo, sino el coche que está allí guardado en la esquina, ¿vale? Una vez que está aquí en este lugar, debe de llamar al centro de operaciones y dejarlo así como habéis visto en pantalla, llamar al vehículo que está dentro, decirle al jugador 1 que se monte contigo y seleccione cualquiera de los personajes de GTA y se quede en esa alerta, ¿ok? El jugador 1 se debe quedar en esa alerta. Mientras tanto, el jugador 2 se debe de dirigir al centro de operaciones en la parte de atrás. Todo el rato el jugador 1 debe de estar en esa alerta, ¿ok? Mientras tanto, el jugador 2 se acerca en la parte de atrás. Aquí únicamente lo que estamos haciendo es comprobar si el jugador 1 está allí, pues simplemente se vuelve a conectar a Franklin o Michael y se queda en esta alerta. Ahora, pulsas el botón derecho y cuando veas que el jugador 2 se haya bajado, rápidamente debes de alejar el vehículo del centro de operaciones. Le dices al jugador 1 que abandone el menú que tiene, ¿ok? Y cuando lo haya abandonado, debe de quedarse en la parte de atrás del camión, como estáis viendo, y pulsar R1, ¿ok? Mientras tanto, se debe de quedar allí y el jugador 2 debe de entrar solo en la parte de atrás, ¿ok? Entras solo en la parte de atrás y ahora, muy importante, cuando ya estés dentro y veas la pantalla en negro, seleccionas un personaje de GTA normal y cuando estés encima de la pregunta, simplemente cancelas esa pregunta y te vas a ver así, como un fantasma invisible, ¿ok? De esta manera te vas a dirigir. Cuando estés así, es porque ya estás haciendo el bug, este es el final del bug. Cuando estés así invisible, debes de dirigirte al coche de tu amigo, ¿ok? Debes de dirigirte al coche del jugador 1
pulsar triángulo, ¿ok? Recuerda, tú estás invisible, pero para subirte al coche debes pulsar triángulo, ¿ok? Una vez que te hayas montado en el coche, automáticamente te verás dentro de tu centro de operaciones y allí ya habrás completado lo que es el pasar coche amigo, ya digamos que el coche de tu amigo ya es tu coche personal. Lo que debes de hacer es entrar dentro y salir del centro de operaciones, porque digamos que aquí tienes este coche, pero por fuera tu coche sigue estando allí, por lo tanto, cuando salgas, ya el bug se ha completado por completo, ¿ok? Para guardar el coche debes de cerrar aplicación y que tu amigo te vuelva a invitar a la sesión en la que él se encuentra. Así, de esta manera te quitas el bug. Y ahora vais a ver el precio que tiene una vez que le hayan pasado las mejoras, ¿ok? Ahora mismo me voy a dirigir a Los Santos Customs para que podáis ver el precio final que se le ha quedado, ¿vale? Este era mi coche normal personalizado, ¿ok? Le he pedido a mi amigo que me pase un jugular con la rueda de Fórmula 1 con precio original y como puedes ver pues vale casi 1 millón, ¿ok? Conserva su precio y tiene todas las modificaciones que ya traía el otro coche. Bueno, aquí termina la explicación de cómo poder pasar coches a amigos. Doy gracias a mi amigo Solo por ayudarme, por ser paciente en repetir las cosas varias veces, porque recordad, no todo sale la primera. Yo soy Paquito69, esta ha sido mi explicación. Dale like, suscríbete, hasta la próxima.